¿Por qué no tomar un buen café mientras charlamos de literatura, arte, cultura? Acompañemos el encuentro con buena música, eligiendo la biblioteca para estar más cómodos. En Radio Ñandutí, esto es La Biblioteca, con la conducción de Neri Peña. Amigos y amigas de la biblioteca, es un placer compartir con ustedes nuevamente aquí por el grupo Ñandutí. Y hoy vamos a hablar de una de las batallas más importantes de la Guerra del Chaco, la batalla de Irendahué. Justamente hace unas semanas atrás se realizó la Feria del Libro de Ciudad del Este, organizada por la Academia de la Historia Alto Paranaense. En esa feria se presentó el libro de Juan Manuel Marcos, La Víspera Encendida, que tiene el sello de Criterio Ediciones. Y Juan Manuel Marcos, justamente en su prólogo, nos dice cuanto sigue. Este texto evoca en una primera lectura una gesta heroica, la victoria de Irendahué durante la Guerra del Chaco, 1932-1935. Los soldados paraguayos fueron guiados por un viejo coronel que también era un hombre de letras. En este pequeño libro exploro las fronteras y las posibilidades expresivas de la poesía y la narración. Justamente la tenemos de invitada a una de las presentadoras de este hermoso material en la Feria del Libro de Ciudad del Este, la historiadora Anaí Soto, que va a estar acompañada de nuestro gran amigo, el profesor doctor José Antonio Alonso Navarro. Anaí Soto, bienvenida a la biblioteca. Muchísimas gracias, Neri. Un placer estar acá en compañía del profe Alonso. Para mí siempre es súper interesante compartir con usted. Profesor José Antonio Alonso Navarro, bienvenido a la biblioteca. Muchísimas gracias. Yo sé que esta es mi casa y como siempre, pues muy agradecido y contento de estar con todos vosotros. Bueno, vamos a hablar, como ya lo decía en la presentación, de La Víspera Encendida de Juan Manuel Marcos. La profesora Anaí Soto, historiadora, nos va a ubicar en contexto, nos va a hablar de la obra en sí, y por supuesto el profesor José Antonio Alonso Navarro de la parte literaria, porque es una obra muy rica y con mucho sentimiento. A ver, ¿quién comienza a hablar de La Víspera Encendida? Y las damas primero, si me permites, yo le cedo la palabra con mucho gusto a la profesora Nay, y además tengo entendido que es historiadora, entonces si nos ubica en un contexto histórico va a ser fantástico. Bueno, muchísimas gracias, profe. Yo lo de las damas primero aprendí que no es conveniente, por ejemplo, en los comedores estudiantiles, ¿verdad? Entonces, bueno, yo me topé con la obra así casi casualmente y creo que tengo que ser sincera, confesar algunos pecados antes. Yo no soy especialista en guerra del Chaco, no soy especialista luego en temas bélicos, pero uno con estos temas se va encontrando a lo largo de su vida académica y como estudiante. La primera vez que yo me topé con la batalla de Irendahué, ya estaba en el primer año de la universidad, y soy hija de militar retirado, entonces era cuestión de preguntarle cuando comentaron en clase, preguntarle a mi papá y había una colección de libros de Irendahué, ¿verdad? O sea, hay varios testimonios de primera mano de la batalla. En mi opinión muy personal, que como les digo, no es de especialista en la guerra, creo que a veces le perdemos el valor a la batalla, a veces le damos mucha importancia a Boquerón, que sí, si bien fue el bautismo de sangre, es muy importante, pero no entendemos la importancia logística que tuvo Irendahué
Y puede ser que sea porque tenemos una tendencia medio bélica al mirar las batallas, así como que tiene que haber mucha sangre, muchas bombas para que sea llamativo. Irendahue es ¿cómo se llama? Una hazaña táctica, más que bélica en sí misma, ¿verdad? Encima tiene un rasgo interesante, tiene un rasgo místico interesante, porque al ser en diciembre y coincidir con las festividades de Caacupé, muchos hasta hoy día sostienen que en realidad fue un milagro de la Virgen, ¿verdad? Entonces, más allá de ese aspecto místico que probablemente también habrá tenido un cierto significado, no vi eso en todos los testimonios que conozco, en lo poco que conozco ahora, pero yo me imagino que sí en el ser paraguayo tradicional el catolicismo es muy fuerte, entonces es posible que haya sido un elemento que haya motivado también a las tropas. Es una batalla interesante y fundamental por el tema de que había que asegurar las fuentes de agua de esa zona, de agua dulce. Había un general chaqueño, el general Toro, que era el que controlaba esa zona, y Toro decía que para los bolivianos la guerra en esa zona desértica era súper fácil, el único problema era la logística. Y en esa frase a mí me encanta porque refleja el problema fundamental del Chaco, ¿verdad? Tiene oficiales tanto del lado boliviano como del lado paraguayo sumamente preparados, instruidos, con muchísima experiencia, cosa que a veces perdemos de vista. O sea, que se haya ganado esa guerra no fue casual, sino que fue producto de un programa muy bien hecho de instruir, formar a esos oficiales. Entonces, Eugenio Alejandrino Garay avisa, Rafael Franco avisa que si Irendahue cae y si esa zona sigue avanzando, el coronel Toro, como tenía planeado, sigue avanzando, corría riesgo inclusive con Manchaco, que ese es otro elemento que a veces se nos pierde. Nosotros decimos, no, el agua nomás. No, el agua es fundamental, pero también era asegurar esa zona para que no lleguen al centro de operaciones de la guerra. Entonces, eso es muy interesante y eso de alguna manera se va viendo a lo largo del libro, porque se va, a ver, y ahí voy a hacer una nota al pie. El artista, el literato, tiene licencias que de repente los historiadores no tenemos, ¿verdad? Que es explorar esas cuestiones que nosotros no tenemos fuentes. Y una de las cuestiones es indagar los sentimientos y las emociones que se viven en momentos claves, ¿verdad? Porque muchas veces el testimonio se escribe ya a posteriori, cuando terminó la guerra, 10, 20, 30 años después, y hay sentimientos o cosas que ya el cerebro eliminó o no se consideran importantes, entonces no tenemos testimonio. Y lo que hace la víspera encendida es comenzar a explorar esas emociones que hay previas al golpe en sí, a tomar o no tomar, porque en ese momento los protagonistas no saben tomar o no tomar el fortín de Irendahue. Bueno, hasta ahí más o menos, no sé si hay algo más, Neri. Profesor Alonso, ¿qué usted nos aporta? Bueno, pues muchas gracias, Neri. El aporte de la profesora Anaí, muy interesante, nos ha marcado ya ese contexto histórico necesario de entender para comprender con posterioridad lo que es el propio poemario en sí. Neri, desde mi punto de vista, es uno de los poemarios que más me gustan. Y entonces voy a deciros por qué. Yo creo que primero es porque La víspera encendida es uno de esos poemarios que tienen razón de ser, tienen una razón de ser y una razón que contar. Una razón de ser es porque se escribió en la década de los 70, en un momento convulso políticamente hablando. Nos hallamos prácticamente en plena dictadura bajo el mando del general Stroessner, y en ese momento tengo la sensación de que el poeta, el autor, Juan Manuel Marcos, toma conciencia en plena juventud de la necesidad de escribir, de relatar una historia épica, una historia donde se encienda e inflame el sentimiento patriótico, es decir, donde se avive, en cierto sentido, el amor a la patria, para sacarla del estado tan lamentable en la que estaba desde el punto de vista político. Y creo que el autor, Neri, sinceramente, Juan Manuel Marcos, siente el impulso, ese prurrito, esa picazón de crear una historia donde se piense en la patria y en aquellos que la hicieron grande, que la llevaron a un devenir histórico memorable, como su protagonista, que es el coronel Alejandro Garay, de quien vamos a hablar.
Fijaros que la primera edición que se publicó en La Víspera Encendida es de 1979. Contiene aproximadamente, con relación a la edición posterior, unos 13 poemas y fue publicada por la edición Jomar de Asunción e ilustrada por Lucio Aquino. Esa es una edición especialmente querida para mí, decano, porque fue la primera con la que trabajé en un ensayo mío sobre La Víspera Encendida, que publicó el Fondo Editorial de la Universidad del Norte en el 2019, si mal no recuerdo. El dibujo de Lucio Aquino es muy hermoso, es muy bello desde el punto de vista estético, porque contiene unas palmeras exóticas propias de un país como el nuestro, como Paraguay. La segunda edición de La Víspera Encendida se publicó, o la publicó Criterio Ediciones en el año 2017. Bueno, ahora vamos, si me lo permites, a la parte literaria. La Víspera Encendida tiene como protagonista literario al coronel paraguayo y periodista Eugenio Alejandrino Garay, en el marco, lo ha dicho muy bien la profesora Anaí, de la Guerra del Chaco, que tuvo lugar, como todos sabemos, entre 1932 y 1935. Es decir, el poemario está basado en una figura histórica real. Y es real porque Eugenio Alejandrino Garay Argaña, ese era su nombre completo, nació en Asunción el 16 de noviembre de 1874. Vamos a dar unos datos breves, generales, sobre él. En su juventud, Garay se había consagrado como periodista. Sin embargo, su vocación era fundamentalmente militar. Después de haber solicitado su incorporación al ejército más o menos en 1897, Chile, el gobierno de Chile, lo beca para realizar estudios militares en la Escuela Militar del Libertador Bernardo O'Higgins. Curiosamente, Alejandro Garay se convierte en el mejor egresado de esa institución militar y el 11 de noviembre de 1900 alcanza el grado de teniente primero. Ese contexto histórico que os voy a ofrecer es interesante para entender la importancia de su figura literaria en el poemario. Cuando Alejandro Garay regresa al Paraguay, fue incorporado al Ejército Nacional con el grado de capitán el 5 de junio de 1902. Y cuando comienza ya la crisis del Chaco, en la movilización general del año 1928, con motivo de los sucesos del Fortín Vanguardia, Alejandro Garay ya se presenta como voluntario ante el Ministerio de Guerra y Marina, pero no fue aceptado. No fue aceptado porque tenía más edad que la exigida para la movilización. Sin embargo, 4 años después, en plena guerra y para enfrentar esa gran ofensiva boliviana a cargo del general Hans Kuntz, el 25 de febrero de 1933, sí se le permite una actuación directa en la guerra del Chaco. Entonces tendría más o menos unos 57 años. Alejandro Garay participó en muchas batallas, ¿no? En la batalla Pampa Grande, creo que en septiembre de 1933, estuvo en la batalla de Cañada y en la más importante porque constituye el eje temático central en el libro, en el poemario de Juan Manuel Marcos, La Víspera Encendida. Estamos hablando, lógicamente, ya lo hizo antes la profesora Anaí, de la batalla de Irendahué, que se libró más o menos entre el 5 y el 8 de diciembre de 1934. En esa batalla, Alejandro Garay, pues en una agotadora marcha de aproximadamente 70 kilómetros por el desierto, pronunció una célebre frase. Pero tranquilos que no lo voy a decir en guaraní como lo hizo él, sino en español, porque ya me han dicho que no se me entiende en guaraní. Entonces, bueno, no muráis todavía, hijos míos, os pido que soportéis 2 horas más para ir a morir todos juntos en Irendahué. Fijaos que la captura del Fortín Irendahué y de sus pozos de agua determinó es la destrucción de ese poderoso cuerpo de caballería boliviano al mando, también lo dijo muy bien la profesora Anaí, del coronel David Toro. En el poemario, Juan Manuel Marcos, La Víspera Encendida, digamos que la intención de nuestro personaje principal, que es Eugenio Alejandrino Garay, es llevar a cabo primero un repaso de su vida,
antes de la famosa batalla de Irendahue. Y en ese repaso que hace de su vida, el coronel va a traer a su mente recuerdos, vivencias, situaciones, episodios y personajes importantes de su vida. Ya estamos hablando del personaje literario. Asimismo, a lo largo de todo este repaso vital, el coronel, y esto es muy importante, en este poemario va a pensar, va a hacer una reflexión de cómo arengar a sus tropas paraguayas con el fin de conducirlas a la victoria en una batalla que es decisiva entre paraguayos y bolivianos, como es la batalla de Irendahue. Entonces, a la hora de construir todo ese armazón, toda esa escápula, ese esqueleto de la historia, el poeta Juan Manuel Marcos va a emplear, y esto es maravilloso, la imagen de un cigarro como estrategia, apoyo o sostén literario. Y esta imagen del cigarro al poeta Juan Manuel Marcos le va a ayudar a construir una historia amena, coherente y ordenada, que va a tener un principio o una introducción, va a tener un desarrollo y va a tener un final. Entonces, este acto de encender el cigarro por parte del coronel Alejandro Garay va a marcar el inicio de la historia. Lo que dure el cigarro, su desarrollo, y el acto de apagarlo finalmente al final del poema constituirá el final de la historia. Una historia épica que va a resultar en la gloria, en la victoria del ejército paraguayo sobre el ejército boliviano en esta batalla de Irendahue, repito, librada entre el 5 y el 8 de diciembre de 1934. Pero hay algo más, hay algo muchísimo más. Esta historia es solo una excusa del poeta Juan Manuel Marcos para un fin mayor, para un fin, mejor dicho, más sublime y más trascendental al servicio de lo que yo creo es la creación poética. ¿Y cuál es ese fin teleológico, no teológico, sino teleológico del poemario? Pues ese fin, ese propósito es posibilitar, permitir al poeta Juan Manuel Marcos a que haga uso de todo su conocimiento, de todo su potencial cognoscitivo en materia poética, recursos, estilo, dominio, expresión, plasticidad verbal de la lengua española y de todas sus posibilidades creativas para contar, para narrar una historia vinculada a ese episodio clave, victorioso, histórico en la historia del Paraguay dentro de ese contexto bélico que es la Guerra del Chaco. Fijaos la opinión de una periodista amiga nuestra, Beatriz Bosio, al respecto. La periodista Beatriz Bosio dice con relación a este poemario fabuloso de Juan Manuel Marcos: algunas gestas militares trascienden el mero fragor de las batallas y se convierten en hitos culturales que vienen luego a reflejar y a describir la identidad nacional. Curupapití fue la venganza por la masacre de Tuyutí en 1865. Boquerón fue el soldado guaraní volviendo a experimentar una costosa victoria después de un descomunal esfuerzo. Pero la batalla de Irendahue, librada entre el 5 y 8 de diciembre de 1934, combinó elementos mágicos y esotéricos con una sobrehumana energía en un medio hostil, con arena, espinas, calor y ausencia de agua, para culminar en la inesperada victoria en la madrugada del Día de la Virgen de Cacupé. Por eso dijo muy bien la profesora Anaí que hay esa relación fabulosa, misteriosa, esotérica entre la Virgen de Cacupé y la victoria en la batalla de Irendahue. Y dice muchas otras cosas muy interesantes. Ella habla, por ejemplo, de los soldados sacando fuerzas a puro coraje luego de 22 horas de marcha
antes de entrar en ese fragor de un combate que duró varias horas hasta que alrededor del mediodía los bolivianos abandonaron sus fortificaciones. Eso es lo que nos dice muy bien, de una manera poética, de una manera histórica, la periodista Beatriz Bosio. Y ahora yo añado lo siguiente, fijaos lo que es un verdadero ser humano realmente. Al final de esta batalla, los soldados paraguayos no lo dudaron dos veces y proveyeron, suministraron de agua a muchos de los pobres soldados bolivianos que se estaban muriendo, estaban en unas condiciones penosas. Fijaos en esa solidaridad de los soldados paraguayos que a pesar de que estamos hablando de una guerra, de un conflicto de enemigos, no dudaron ni un solo instante por ayudar a sus enemigos también a que tomasen agua y pudieran sobrevivir finalmente, ¿no? Bien, esto en cuanto al contexto histórico, literario. Ahora, si tengo tiempo y me permitís, puedo centrarme en lo que es la parte del lenguaje y estilo, ya lo que me digáis. Un momento, maestro. Bueno, Anaí, ¿qué podés ir agregando a lo que estaba comentando el doctor José Antonio Alonso Navarro? Bueno, yo recojo varios elementos desde la historia. El tema de lo que él señala, que no es casual que la versión original haya salido en el 79, donde hay como un llamado al patriotismo. Creo que explica perfectamente por qué elegir esa batalla y no otras batallas, ¿verdad? Donde lo que se valora es la inteligencia, es el trabajo intergeneracional, porque un elemento que se refleja muy bien en el poemario es el tema de que Garay viene con todo un bagaje y casi le triplica la edad a sus tropas. Y las tropas que están con él son chicos qué sé yo, 20 años. El hecho de que haya recogido el elemento del cigarro para nosotros en historia social es muy significativo porque el cigarro, acuérdate que era lo que enviaban las madrinas, dulces, naranjas y cigarro. Es casi un tesoro, ¿verdad? Para los oficiales y para los soldados que tienen. El cigarro a medio fumar porque se puede guardar para una siguiente ocasión. Un cigarro a medio fumar que puede ser que ya nunca más fume porque te atraviesa una bala, ¿verdad? O sea, es muy significativo cómo se va construyendo desde el punto de vista de la historia social los elementos en torno a eh, el hecho de que él esté arengando a chicos que probablemente les está tratando casi como hijos, que fue algo que se instaló en la guerra del Chaco, porque estos oficiales, como bien señalaba el profe Alonso, la mayoría de ellos habían sido becados al extranjero, fue el caso de José Félix, de Franco y compañía, de Bray, se habían instruido en las mejores escuelas de guerra del mundo en ese momento con mucho esfuerzo, algunos con mucho mejores calificaciones que otros, ¿verdad? El caso de José Félix, por ejemplo, a él le va re bien en Chile y le va re mal en Francia por el idioma, por ejemplo, pero ellos no claudicaron y sabían que se estaban preparando para el hecho histórico de sus vidas. Y eso, a pesar de que no dice el poemario, te lo dice entre líneas. O sea, va recogiendo esos elementos que hacen muy didáctico el texto, porque claro, en la universidad o en posgrado o en una escuela, en un taller de literatura podemos analizar cosas más profundas, pero en aula con chicos de noveno grado podemos llevar cualquiera de los poemas y podemos ponerle una estructura a poder conectar elementos de historia social, historia bélica, inclusive historia política, porque él comienza a recorrer el cómo construimos la historia y habla de esa historia cíclica o juega con eso de que la noche es inmortal, pero también ahí vuelven a revisitarnos nuestros mártires y nuestros héroes. Entonces sirve como un andamiaje muy interesante desde el punto de vista didáctico para poder tratar temas que es difícil concretizar a veces con chicos chiquitos, o sea, con noveno grado, con nivel medio, que por ahí ellos no tienen todavía el bagaje para comprender los paralelismos en la historia o para poder entender historia social. Entonces, te permite comenzar a sospechar y que uno le pueda guiar a los chicos en esa reconstrucción. O, por ejemplo, eso que decía el profe de que al bajar las armas, los paraguayos y los bolivianos se encontraban que eran hermanos latinoamericanos, ¿verdad? Y que tenían mucho más en común con el rival de lo que creían. Entonces, ese tipo de elementos se van sospechando o, o las preocupaciones de quien ya vivió esas épocas convulsas previas a la guerra y sabe que al terminar la guerra van a continuar las convulsiones y cómo él va reflejando esas preocupaciones y esas inquietudes
en esa noche que él se juega la vida y se juega la vida de los chicos, me parece súper, súper interesante desde el punto de vista histórico. Y algo que se me escapaba eran, por eso se habla del elemento místico de esta batalla, es que en esta batalla ocurre una de las desobediencias, porque a lo largo de la guerra del Chaco ocurren muchas desobediencias de los oficiales, y la mayoría de esas desobediencias salvaron vidas. O sea, estos habrá sido muy difícil, de hecho muchos historiadores hablan de lo difícil que habrá sido, el propio Estigarribia habla de lo difícil que habrá sido dirigir un equipo de gente tan instruida, porque ellos tomaban decisiones, argumentaban esas decisiones y tenían que cargar con las consecuencias. Entonces, en ese largo recorrido, Alejandrino Garay le dice, ya no tengo agua, los muchachos ya no se tomaron toda el agua y nos vamos a quedar a descansar esta noche acá hasta que llegue el agua. Y de muy mala gana Comanchaco le acepta la decisión, y esa es la decisión que permite que ellos no se crucen con las columnas chaqueñas que estaban atravesando esa zona. Por eso se habla del elemento de que la Virgen casi los hizo invisibles, y esos elementos se van, cuando uno va recorriendo las poesías, va viendo cómo se va construyendo eso en la cabeza de él, desde, no sé, las instrucciones del Estado Mayor, como siempre son precisas y han contado con él al comienzo del poemario, y cómo él comienza a tener los conflictos consigo mismo cuando se trata de se bebieron hasta el agua de los cocos y ya no hay más nada, ¿verdad? Entonces es muy interesante cómo uno le puede seguir el hilo a los sentimientos y las emociones de quien comanda un ejército, y haciendo el paralelismo que decía el profe en en el 79, en los 80, que hay mucha efervescencia por los cambios políticos, el poder ver en las figuras mayores la posibilidad de un cambio, y en los jóvenes como la esperanza de quienes van a combatir por ese cambio. O sea, para mí es súper fabuloso, porque no son casualidades esos paralelismos, sino que son propias de quien se sentó, analizó y reflexionó sobre esos momentos históricos. Inclusive hay guiños a la guerra de la Triple Alianza, y no son esos, o sea, yo siento que no son esos guiños clásicos de explosiones y qué sé yo, sino que es del llamado a la patria por defenderla, ¿verdad? Que era lo que señalaba el profe Alonso. Bueno, profesor Alonso. Muchísimas gracias. Totalmente de acuerdo con ese excelente aporte de la profesora Anaí. He tomado datos y apuntes de algunos de ellos para reflexionar e investigar un poquito más, ¿no? Así que excelente su aporte. Bueno, pues vamos a hablar un poquito del lenguaje y del estilo de la víspera encendida. Bueno, desde mi punto de vista, fijaos que en primer lugar deberíamos decir que la víspera encendida no está sujeta a normas de composición métricas tradicionales en cuanto al ritmo y a la rima. Es decir, es un estilo mucho más libre, donde los versos a veces parecen incluso prosa. Podríamos hablar de prosa poética. Después, el poemario destaca poderosamente por su virtuosismo, sobre todo en esa producción, en esa gestación y forja de imágenes descriptivas a nivel visual, sonoro y metafórico, que verdaderamente son de una gran belleza y poder evocador. Fijaos, hay algunos versos que dicen: de mí sale esta voz, dolorida y extraña, difícil como el luto, tenaz como este cielo. Esta voz, también canción o silencio, no de letras ahora, apenas pacto secreto con la aurora. Este poemario posee también esta bipolaridad de voces que se reparte alternativamente entre la voz del poeta Juan Manuel Marcos, poeta omnisciente y privilegiado, y la voz también del coronel Garay. El poemario contiene referencias históricas claves en la historia del Paraguay, y también posee una serie de culturemas o referencias culturales de importancia. Por ejemplo, se hace mención de Rousseau, se mencionan algunos escritores del siglo XIX como Mariano José de Larra, a Ibsen, y también inclusive se menciona a los hermanos Lumière, los inventores del cinematógrafo. No faltan en el poemario unas referencias mitológicas que son tremendamente bellas, evocadoras dentro del marco de las tradiciones y de las creencias indígenas guaraníes, cuando él dice el marcial apocalipsis del Pombero. Y también en la víspera encendida hay muchísimas figuras literarias, entre las que se destaca indudablemente la reina de las figuras literarias, que es
la metáfora. Fijaos estas metáforas tan hermosas, con ese poder de evocación, tan inmortales prácticamente, ¿no? Su juventud fue una metáfora del día. La inmortalidad era la noche. Enlutada vegetación, mentón de huracán, de fino rumor de hierro y ceniza, pasos que anclaron en tierra hostil. La memoria ilumina imágenes, sombras, espectros. Fijaos que a su vez en la víspera encendida se dan cita ese poderoso lirismo lleno de emociones, lleno de sentimientos, como por ejemplo la ansiedad de la incertidumbre, de la batalla. También notamos, sentimos, leemos ese sentimiento relacionado con la angustia, con la soledad, con el sentido del honor y del deber, con el estoicismo y la resignación, con la fe y de la esperanza de los soldados, con la nostalgia de los recuerdos, con la ira, el dolor, el amor, la tristeza, el tedio, la inocencia, el sacrificio, la lealtad del soldado, camarada, que es muy importante, en general con lo épico. Es decir, realmente La víspera encendida es uno de esos libros de poemas que han sido escritos para ser leídos y sobre todo para ser rememorados. Y yo recomendaría a nuestros oyentes que si no lo han leído, lo lean, realmente lo disfruten, porque van a rememorar, van a evocar, van a recordar un pedacito de la historia de este gran país que ha sido, es y será indudablemente Paraguay, ¿no? Tengo aquí un trocito para leer, no sé si tenemos tiempo, es una de las partes, creo que es fundamentales del poemario, que es cuando el coronel se dispone ya, después de ese proceso de reflexión, de hacer un repaso de su vida, ya está preparado para arengar a sus soldados para llevarlos a la victoria. No sé si puedo leer un trocito. Sí, por favor, adelante. Estupendo. Este trocito que he elegido corresponde al poema número 10, que lleva por título El coronel se dispone a arengar a sus soldados. Oh, sí, ahí estaba el heroísmo, pero ¿cómo vencer? ¿Cómo despertar en aquellos hombres sin fuerzas para la muerte y el amanecer una sed nueva? No, no le habían vedado la voz. Las palabras caben en la guerra. Tenía que levantarlos con su palabra. Para los que en el sueño la guerra imitarán mi recuerdo, para quienes me llevarán en su sangre y en sus labios, consigno aquí las claves del heroísmo. Irreductible pasión de la hermosura, código secreto y atávico de la memoria múltiple, hazaña del azar y el amor. Milagro de la conciencia y lo posible, tránsito de la muerte a la aurora, pacto unánime y tenso de la solidaridad y de la justicia, escudo de la humanidad y el honor, misterio descubierto en los niños, escritura de la lluvia y la música, cólera enamorada de la vida, patria, patria del instante y la ternura, estatua terrícola del infinito, trinchera de la palabra y la idea, lema o estatuto de la ira o el beso, embriaguez y plenitud de la lealtad, abismo de la nada, las serpientes y el tótem, herido pronóstico de la victoria, certidumbre de ser, manera de lo humano. He aquí la palabra, amistad que no conoce la muerte. Con ella cantaremos, cantaremos armados de palabras ardientes, de miradas altivas y claras y plurales, de pura voz de hombres y mujeres intactos, de nombradora y caminante y cierta sílaba. Ella, la palabra, después de tanta soledad, de tanto sueño, la aurora otra vez dependía de la palabra. No había mudado de oficio. Entonces el coronel apagó su cigarro. Fantástico. Y ahí acaba el poemario, es fantástico, ese valor de la palabra, el poder, la vocación, la capacidad que tiene la palabra muchas veces de incitar, incluso como lo dijisteis muy bien antes, a esos jóvenes inocentes, jóvenes bisoños sin experiencia, el incitarlos, el arengarlos para conducirlos realmente a la muerte y a la victoria al mismo tiempo. Anaí, ¿qué nos decís al respecto?
Wow, yo te voy a mostrar para que veas. Yo cuando me leí el libro me tomé todos los apuntes y los marqué por todos lados. Yo aprendí a leer poesía hace poco, en pandemia, era antipoesía. Y cuando me encuentro con el libro, me encuentro con muchos de los elementos que señalaba el profe Alonso del tema de poder rescatar las emociones y los sentimientos de una época, de una generación también. Y cuando se hace la revisión del libro, se hace en un contexto político e histórico donde ya se está viviendo la transición a la democracia, pero donde demasiados sueños todavía están ahí, ¿verdad? Pendientes. Entonces, el hecho de que recupere el último poema, recupere el valor de la palabra, y que había sido, porque uno cuando va siguiendo el texto, a ver, el profe Alonso y yo te estamos spoileando el final para el que leyó, ¿verdad? El que todavía no leyó le estamos contando el final, pero cuando vos llegás al final y pillaste, voy a decir, que la palabra había sido el arma más poderosa para que se llegue a la meta, es súper interesante. Y no importa la edad que tengas, yo, así como el profe le invitó a todo el mundo a leer, yo quisiera que las profes y los profes que están en aula se animen a leer, porque a veces uno dice, no, el lenguaje es muy difícil, profe, las metáforas son muy complejas. Al contrario, este es un texto que ya sea de forma completa en un proyecto áulico más amplio o poemas específicos en un trabajo concreto, se puede trabajar de manera interdisciplinar con las profes de ciencias naturales para poder entender las características eh, del terreno, que son muy diferentes a la región oriental, y se van rescatando elementos, ¿verdad? Inclusive el profe decía, sería interesante tomar la versión original que sí estaba ilustrada, donde están los Bocayá, ¿verdad? O sea, ese paisaje tan propio chaqueño. Después trabajar obviamente con las profes de literatura o castellano, el tema de las figuras literarias, el tipo de prosa. Y yo reconozco que en mi caso particular yo tardé en descubrir que había más poesía contemporánea, ¿verdad? Entonces yo corría de esa poesía con métrica perfecta porque no entendía de hecho. Y cuando te encontrás con autores que tienen, como en el caso de Juan Manuel Marcos, que tienen un compromiso político y social, esas voces tienen eco en nuestros jóvenes, porque los jóvenes en algún lugar de las líneas se ven reflejados. Cuando te dice cantemos, cantemos todos juntos, que es el fragmento que leía el profe, que es el que está al final, eh, de verdad comienzan ellos a encontrar sus propias voces en medio de ese canto, eh, donde ellos son cuerdas dentro o son melodías dentro de ese gran cantar. Y eso es súper importante cuando dice, donde hay jóvenes y juglares, siempre estará la patria. Entonces son frases que parecen como que están ahí en el aire, pero en realidad nos están dando pistas de un llamado heroico, que es un llamado necesario hoy. Y yo creo que es el llamado más difícil porque nosotros hacemos mucho énfasis a veces cuando hablamos de historia del Paraguay, ese llamado épico heroico a las armas. Pero la batalla de Irendahué y el poemario te hace un llamado que es mucho más reflexivo y que es un compromiso con las palabras, con el discurso, con nuestro rol dentro del quehacer ciudadano cotidiano, que es mucho más difícil ahí hacer patria, porque no se sabe, el enemigo no es una persona. Eh, entonces, ese tipo de elementos me parecen súper interesantes porque también rescata el elemento porque en una parte comienza a hablar de las diferencias de edades, no es algo que el profe Alonso y yo nomás sospechamos. El autor te pone, dice, casi le triplican edad, dice por Eugenio Alejandrino Garay. Entonces recoge esos elementos de la necesidad de construir la patria con todos, e inclusive dice con todos y con todas esas voces, con todos esos misticismos que nosotros arrastramos dentro de nuestra cosmovisión paraguaya. Entonces, por ese tipo de elementos a mí me parece súper fundamental que se piense en la posibilidad de meter este tipo de textos en el currículum para trabajar la guerra o trabajar historia contemporánea del Paraguay, desde un espacio que sea más participativo, donde los chicos encuentren su propia voz, donde ellos descubran otros elementos que por ahí nosotros nos señalamos, y que con los que Juan Manuel Marco por ahí dialoga con estos chicos mejor que nosotros por ahí que somos académicos.
Eh, Creo que eso, y bueno, te voy a decir cuál es un texto, ya que el profe leyó, te voy a leer algo que a mí como historiadora me pareció súper, no es tan largo, pero es: la memoria como cráter colectivo ilumina imágenes, sombras, espectros. La noche, superstición del olvido, sueña reclutas, brigadas, sargentos, una mineral infantería de heridas enterradas, el marcial apocalipsis del bombero, la repetición laboriosa de la furia, la Eucaristía, bruma donde resisten, subconscientes y múltiples los pañuelos del miedo, la darga del coraje, la voluntad del ser, el muro de la vida. Antequera redacta un poema en la cárcel, o es su silueta la que medita el fogón. Corrige la escritura fragorosa del destino, subraya con rojo énfasis los signos de la libertad, la criptografía cíclica del tiempo. Entonces, ese análisis para mí historiográfico de mirar el tiempo no solo como algo lineal, sino como una hélice que se va construyendo, repitiendo y cambiando a la vez y que es sumamente dinámica, pero que nos encuentras a las personas de este tiempo con problemáticas y situaciones que ya se vivieron en el tiempo pasado y que nos permiten dialogar con los comuneros, nos permite dialogar de nuevo con la independencia, con las revoluciones, con las guerras, desde otras dinámicas, de otros contextos, pero que nos permite volver a revisitar eso. Yo creo que es súper interesante, sin olvidarnos que él recoge un elemento que, que para mí es sumamente delicado y para nuestros jóvenes creo que también, que es el tema de entender el miedo, ¿verdad? Que ante las circunstancias históricas de la vida, no es que la gente nace héroe y no es que la gente sabe que sí o sí va a tener un resultado victorioso, y que cuando te paras frente a acontecimientos históricos de tu vida o de tu comunidad o de tu país, el miedo es lo que te viste, ¿verdad? Y eso es algo que atraviesa el texto y es algo que dialoga donde eh, tanto el poeta le impulsa como Eugenio Alejandrino Garay, él mismo se empuja a sí mismo a que hay que sortear eso con el coraje que nos viene en nuestra propia sangre y que nos permite sortear esos desafíos y vencer ese miedo que tenemos. Entonces me parece una cosa fenomenal cómo él va discurriendo sobre esos asuntos del alma que son históricos, pero que muchas veces nos perdemos de vista, ¿verdad? Los chicos te preguntan, profe, ¿quién es tu héroe favorito? ¿Verdad? Neri ya habrá pasado por eso un montón de veces cuando da charla. ¿Y cuál es el héroe más importante en la historia? Es que el héroe más importante es ese momento que vos estás viviendo y que vos tenés que cambiar las cosas. Pero, profe, ¿y los héroes entonces no tienen miedo? Sí tienen miedo, les invade el miedo, pero tienen que sortear eso. Entonces, esos sentimientos fundamentales se pueden ir dialogando a lo largo del poema de manera mucho más sensible y a veces más asertiva de lo que podrías hacer con un texto histórico rígido, ¿verdad? Entonces, esas cosas sí me parecen importantes rescatar más como profe que como historiadora. Profesora Anaí Soto, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la biblioteca. Un saludo hasta Alto Paraná, hasta Ciudad del Este. Y dentro de poco, un saludo hasta el norte, hasta Miami. Ella dice que no se va a ir a los Estados Unidos, se va a ir a Miami nomás. Un saludo, profesor José Antonio Alonso Navarro, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Gracias. Un gusto, placer. Gracias. Bueno, nosotros vamos a la pausa y enseguida volvemos con más de la biblioteca aquí por el grupo Ñandutí. Y reitero, muchísimas gracias en realidad. Muchas gracias. Con Anaí Soto es un placer trabajar, hablar, dialogar. Una joven historiadora. Nos robaron los de Ciudad del Este. Estamos en negociaciones para traerla de vuelta a Asunción, pero el pase es muy caro. No sé, vamos a ver. Y también es un placer dialogar, compartir con el profesor José Antonio Alonso Navarro, que es un paraguayo que ha nacido en España. Absolutamente. Muchas gracias. Volvemos enseguida con más. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Volvemos enseguida con más de la biblioteca aquí por el grupo Ñandutí. Gracias. Todos los domingos de 14 a 15 horas, Neri Peña los invita a La Biblioteca, un ameno encuentro con la literatura, la buena música, la cultura y un buen café.
La Biblioteca, los domingos de 14 a 15 horas por Radio Ñandutí.